El género, conocido como maleanteo, genera contratos millonarios y relaciones internacionales, un cuantioso botín que ya ha causado varias muertes. Hola y bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos a algunos de los músicos latinoamericanos que se han metido en problemas con la ley. Shakira, defraudación fiscal. La cantante colombiana que conquistó el mundo con su mezcla del pop y ritmos latinos enfrentó un proceso judicial en España por fraude fiscal. Las autoridades la acusaron de haberle jugado mal al fisco entre los años 2012 y 2018, periodo en el que, según la acusación, ella ya residía en Barcelona a pesar de declarar lo contrario. Entre los delitos se acusa a la barranquillera de no pagar el impuesto de la renta de las personas físicas a la agencia tributaria española y el impuesto de patrimonio a la catalana, además de llevar un entramado de empresas en paraísos fiscales. De este modo pudo evitar el pago de impuestos por más de 14 millones de euros. Y aunque durante años negó los cargos y sostuvo que había cumplido con todas sus obligaciones, finalmente en noviembre del 2023 aceptó un acuerdo con la fiscalía. El tribunal no le impuso ninguna medida cautelar hasta el juicio y es posible que lleguen a algún acuerdo para evitar así ir al estrado. A pesar de haberse declarado culpable en un inicio y haber tenido que pagar una cantidad millonaria, en mayo del 2026 la Audiencia Nacional estableció que las sanciones se habían hecho de forma indebida y tendrán que regresarle su dinero. Don Omar, violencia doméstica y una orden de restricción. Conocido también como El Rey, este talentoso reggaetonero puertorriqueño fue arrestado en septiembre del 2014 en su país natal, cuando su entonces pareja lo acusó de violencia doméstica. El artista puertorriqueño Don Omar salió en libertad la noche del miércoles tras pagar el 10% de una fianza de $600,000. El reggaetonero estuvo más de 14 horas detenido por 6 cargos. De acuerdo con Jackie Guerrido, la víctima vio necesario pedirle a la corte una orden de restricción después de haber leído publicaciones en la cuenta de ex del reggaetonero que sonaban a amenazas en contra suya o de alguna persona cercana a ella. Don Omar tendrá que usar un grillete electrónico hasta que se resuelva el caso. Los cargos se basan en 2 incidentes durante el mes de agosto y septiembre de este año. Finalmente la pareja se separó en el 2013 tras un largo y angustioso proceso judicial. Lupita D'Alessio, defraudación fiscal. La llamada Leona Dormida y una de las voces más emblemáticas de la música mexicana enfrentó problemas legales en los años 90. El Servicio de Administración Tributaria la acusó de defraudación fiscal, pues se descubrió que había omitido declaraciones y pagos correspondientes a varios ejercicios, lo que derivó en un proceso que la obligó a enfrentar a las autoridades. Me tocó crecer, eso te hace crecer, te hace meditar y aprendes. La gente que estuvo ahí conmigo, las reclusas, se portaron súper lindas conmigo, o sea, no tuve más que muestras de cariño, de verdad. La cantante fue detenida en pleno Aeropuerto Internacional de México el 23 de abril de 1993, acusada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este proceso coincidió con una etapa complicada de su vida y durante este tiempo no pudo utilizar sus cuentas pues quedaron congeladas. Más fuertes. Ay, no, de tu terrible, vida, ¿no? no, terrible. O sea, es desolación. Es desolación, se siente desolado. Hablas y se oye el eco, hay un eco ahí, se ve como neblina, como todo muy gris, todo muy tenebroso. Lupita estuvo en prisión durante 15 días hasta que una amiga suya pagó la fianza. John Kelvin, agresión e incumplimiento de orden de alejamiento. A falta de una esposa tengo 1.000.000 de amigas. A falta de una esposa tengo 1.000.000 de amigas. Puede que no sea muy conocido, pero sus crímenes hicieron que su nombre sonara en el país entero. El cantante peruano fue protagonista de un caso muy mediático en julio del 2021, cuando su expareja lo denunció por agresión física y violación. Apenas pasaron poco más de 3 meses de ser liberado para que el nombre de John Kelvin salte otra vez a las páginas policiales.
Este último fue desestimado y solo tuvo que pasar 1 año en prisión, pero varios meses después intentó acercarse nuevamente a la víctima y a sus hijos, situación que provocó su detención de nuevo y un proceso judicial que lo llevó a prisión preventiva. Según el parte policial, este agredió psicológicamente a la madre de sus hijos, afuera de su domicilio en Comas. Una vez más, pese a contar con una restricción para mantenerse alejado de su expareja. Su defensa intentó desestimar las acusaciones, pero las pruebas y testimonios fueron contundentes, por lo que el artista fue condenado a varios años tras las rejas y se convirtió en uno de los casos más sonados de violencia de género en la escena del espectáculo peruano. Larry Hernández, presunto secuestro y alteración de la paz. Hay situaciones que llegan a complicarse tanto que las autoridades terminan involucradas en un evento que pareciera ser simple. Larry Hernández, cantante de música regional mexicana, fue arrestado en septiembre del 2015 en California debido a una acusación de secuestro y asalto de 3er grado. En el caso de Larry Hernández hay mucha tela de dónde cortar. Como recordarán, hasta ahora solamente sabíamos del arresto de Larry Hernández y de su chofer, pero según nos confesó la supuesta víctima, otras 2 personas podrían terminar tras las rejas. Según los reportes, él y otras personas retuvieron contra su voluntad a un empresario en Carolina del Sur como parte de un conflicto por dinero relacionado con un contrato musical. ¿Te torturó? Sí. Según José Andrade, los investigadores le confirmaron a él que estas personas también están siendo buscadas. Aunque el caso generó polémica porque el artista tenía una carrera en ascenso e incluso un programa de televisión, fue extraditado y enfrentó cargos formales, lo que lo obligó a pasar varios meses en libertad condicional. Flow La Fama, homicidio. La policía capturó a Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido como Flow La Fama. Este productor musical del género maleanteo es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del cantante 26 Is, José Israel Oria Infante, y de Luis Producer. El artista urbano fue arrestado por la Policía Nacional del Perú como presunto autor intelectual del asesinato de los músicos José Israel Oria Infante y Luis Antonio Venegas Carrasco. De acuerdo con informes de la Dirección de Investigación Criminal, el arresto se llevó a cabo en el Callao tras una orden de detención preliminar judicial respecto al caso. El sindicado fue presentado por la policía, un hecho que da un giro en una investigación en la que él mismo descartaba tener participación. Los artistas urbanos fueron atacados meses antes durante una presentación en la discoteca Dembao y otras 3 personas resultaron heridas en medio del altercado. La que 26, mano, como un hermanito, como un hombre leal, mano, línea siempre, mano. Y, demasiados recuerdos buenos, mano. Fue gracias a las cámaras del establecimiento que se logró identificar a Carlos Alini Mazalabar, el autor material, quien ya contaba con antecedentes y órdenes de prisión preventiva, quien no dudó en declarar contra el artista. Piti Álvarez, homicidio. El popular cantante argentino y líder de la banda Viejas Locas fue detenido en julio del 2018 tras haber asesinado a un hombre en el barrio de Villa Lugano, Buenos Aires. La misma campera con la que llegó, chaleco antibalas. Sí, tiene chaleco antibalas. ¿Por qué? Y la capucha puesta con un chaleco antibalas esposado por detrás. Según los testigos, disparó varias veces contra la víctima después de una discusión. Y aunque intentó huir, terminó entregándose a la policía, alegando que había actuado ante una situación de vida o muerte. Acaban de dar arresto domiciliario. Lo vemos con Chano cuando atacó a un policía y resultó después que le echábamos la culpa al policía y no a Chano, que le golpeó a la madre y después atacó a un policía con un cuchillo. Esto generó un escándalo enorme en Argentina, ya que el músico era conocido por sus problemas de adicciones y comportamiento errático. Después de permitirle salidas a un lugar un hospital de día, un lugar donde se comenzó un trabajo de rehabilitación sobre sus adicciones, sobre esta doble personalidad que tiene Piti Álvarez. Finalmente tuvo que cumplir con arresto domiciliario en el 2022, con permiso para asistir a terapias, un privilegio que le duró poco tiempo. Babo, homicidio.
No, su imagen de chico malo no es en vano. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí, que nos ponemos high, nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. Babo, el vocalista de Cártel de Santa, fue arrestado en el 2007 tras haberle disparado a alguien en condiciones algo complejas. Él aseguró haberlo hecho solo para amedrentar a la víctima y haberle provocado la muerte accidentalmente. Entonces yo empecé a hacer mi relación de amistad y de todo con vatos que iban por penas así también largas, pues yo decir, bueno, pues ya estamos aquí los que venimos por un tiempo, ¿no? Fue acusado de homicidio y pasó más de 9 meses en prisión preventiva, hasta que en el 2008 logró salir bajo fianza, argumentando que el disparo había sido accidental. Viajo en silencio y no expreso sentimientos, pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro. Cuando llega la noche y es la hora de partir, voy viendo tu silueta alejándose de mí. Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo, y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto. Su carrera prácticamente no se vio afectada por el crimen, ya que al salir las cosas siguieron como siempre para él y Cártel de Santa. Avencia Mesa, homicidio. A veces pareciera que es difícil confiar hasta en tu propia sombra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Tú mataste o mandaste matar a Alicia? ¿Tenías algún motivo para hacerlo? No me preguntes huevadas. La cantante peruana de música folclórica fue condenada en el 2012 como autora intelectual del asesinato de su pareja, la también cantante Alicia Delgado. Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error. Tal vez a Alicia le maté en vida porque le jugué con sus sentimientos. Las investigaciones demostraron que en el 2009 había ordenado el crimen por celos y conflictos personales. Y aunque en un inicio negó toda responsabilidad, los testimonios y pruebas la vincularon directamente, lo que derivó en una sentencia de 30 años de prisión. Es una interna más, buscándose la vida, confeccionando cojines tras ser condenada a 30 años de cárcel como instigadora del crimen de Alicia Delgado el 24 de junio de 2009. Este se convirtió en uno de los casos más impactantes e infames de la escena musical peruana, ya que ambas artistas eran muy queridas por el público. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Sergio Andrade, violación agravada y corrupción de menores. Seguramente conoces este nombre. El productor musical, compositor y cantante mexicano era más conocido por haber trabajado con Gloria Trevi y fue arrestado en el año 2000 en Brasil junto a la cantante. La demanda es contra Raquel, contra Sergio y contra ti. ¿Tú has hablado con alguno de ellos dos? Hace muchísimo tiempo que yo no hablo con Raquel. Y en el caso de este sujeto, desde que yo hice mi denuncia pública en los Latin AMAs. Sí. Las evidencias y testigos demostraron que era culpable de haber organizado una red de explotación de menores, pues según las denuncias, reclutaba a mujeres jóvenes con la promesa de convertirlas en estrellas para después someterlas a abusos. Han pasado casi 20 años desde que Andrade salió de la cárcel, donde permaneció 7 años por corrupción de menores, delitos de rapto y agravada. Tuvo que enfrentar un proceso judicial en Brasil para luego ser condenado en México en el 2005. Motivos por los que recibió una sentencia de poco más de 7 años de prisión. Actualmente se encuentra libre e incluso tiene su propio canal de YouTube al que sube composiciones musicales. Nosotros somos los distintos, o yo pedía demasiado, o tú me dabas ya muy poco, que a fin de cuentas es lo mismo. ¿Crees que la sociedad debería volver a aceptar a estos artistas? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.